encanta derivar, andar por el mar de mis pensamientos, preguntándome por la misma conformación y funcionamiento del universo. Muchas veces, también, no lo niego, por la razón misma de la existencia, en un círculo sin fin, pero que nos mantiene alerta. Bien, hola. Hoy entonces vamos a establecer cómo evaluar campos eléctricos a través de los potenciales. Para esto entonces vamos a entender mejor algunas propiedades de cómo visualizar las funciones escalares o los campos escalares. Será más sencillo si primero consideramos simplemente funciones que dependan de solo dos variables, dos coordenadas por ejemplo. En este caso entonces las funciones que vamos a suponer que van a tener valor real se pueden representar simplemente como superficies. O sea, a cada punto XY le va a asignar un valor de altura. Y así entonces tenemos representaciones bien interesantes que simplemente muestran cómo mi campo va cambiando punto a punto. Esta representación es muy visual, sin embargo quisiéramos tener otras representaciones que nos permitan ver fácilmente algunas cosas que aquí no se ven. En particular, por ejemplo, nos interesan ver algunas líneas que van a representar puntos que tienen exactamente el mismo valor de altura, el mismo valor de la función. Aquí entonces le he añadido a la función como tal estas líneas que me muestran los puntos de y altura igual. De aquí es donde se desprenden los que se conocen como los diagramas de nivel, tan utilizados en la topografía. Pero no son exactamente estos. Los diagramas de nivel lo que hacen es, ahora voy a mirar desde arriba la gráfica y la veo proyectada en el plano, de tal manera que lo que voy a ver son solamente las líneas que les van a corresponder a cada altura. En principio debería anotar el valor correspondiente para cada línea, pero también se pueden utilizar colores para denotar cuáles son los puntos más altos o cuáles son los puntos más bajos. En términos de las funciones es en qué puntos el valor de la función es más alto y en qué puntos el valor va a ser más bajo. Y con estos diagramas de nivel entonces vemos líneas que corresponden precisamente a los puntos que comparten el mismo valor de la función. Si ya los tendemos a funciones de más variables, entonces ya no van a ser líneas lo que vamos a ver. Por ejemplo, en 3 dimensiones lo que vamos a ver, o sea, lo que define la condición, la función igual a una constante, ya no es una línea, es una superficie. Y a estas entonces, en el caso del potencial, las vamos a llamar superficies equipotenciales. Y cuando estemos hablando del caso 2-dimensional, entonces vamos a hablar de líneas equipotenciales. ¿Qué sucede en esas líneas equipotenciales? Pues que si yo me muevo sobre esta línea o sobre esta superficie, el trabajo realizado va a ser cero, porque las diferencias de potencial van a ser nulas. Ahora, ya teniendo esto en mente, hagámonos una pregunta que es muy usual en el cálculo. ¿Con qué velocidad cambia mi función? O sea, cuando yo cambio la variable, ¿cómo va a cambiar la función? Cuando tengo solamente una variable, la respuesta es rápida y sencilla. La derivada me da esta respuesta. Pero cuando ya tengo más de una variable, voy a tener infinitas direcciones en las cuales yo me puedo mover y la pregunta no queda bien definida. Vamos a ver que sí existe una pregunta bien definida y la respuesta va a ser el gradiente. Para llegar allí, primero pensemos en cómo es que varía una función que depende en dos variables cuando yo cambio las variables. Y para esto vamos a pensar que las variaciones son pequeñas y entonces podemos hacer una expansión de Taylor. La expansión de Taylor entonces me va a permitir expresar la función en un punto x0 más delta x, y0 más delta y en términos de la función en x0, y0. Efectivamente, los términos que van a estar extras van a depender de las derivadas parciales en x y en y veces las variaciones delta x, delta y estas derivadas parciales van a estar evaluadas en x0, y0, de tal manera que entonces yo tengo una relación y puedo encontrar el cambio de la función, que vamos a llamar delta t, aquí en este caso. Entonces el delta t, despreciando términos cuadráticos del delta x, delta y, que suponemos que son pequeños, va a estar simplemente dado por la sumatoria de las derivadas parciales respecto a una variable y la variación de esa variable.
Y las derivadas parciales están evaluadas en el punto donde yo estoy evaluando la variación de la función. En el caso extremo en que voy a tomar diferenciales de variaciones, entonces el dt, o sea, el diferencial de cambio de mi función, va a venir como la sumatoria de las derivadas parciales, ahora veces los diferenciales de las coordenadas que se han movido. Y si se dan cuenta, este análisis ahora lo podría extender a más de 2 dimensiones. Podría incluir, por ejemplo, z, y tendría simplemente que incluir la derivada parcial con respecto a z veces el diferencial de z. Y esta expresión tiene algo interesante, que la voy a poder reescribir de una manera conveniente. Entonces voy a poder escribir la variación de mi función como el producto punto entre un operador diferencial, que ahorita vamos a discutir sobre él, veces el vector variación. El vector variación, en este caso, que lo vamos a llamar dl, es simplemente dx en la dirección y, dy en la dirección j, más dz en la dirección k. Y este operador vectorial diferencial que estamos encontrando es simplemente la aplicación del operador nabla que definimos en algún momento cuando estuvimos hablando de la divergencia sobre mi función escalar. Y esto es lo que va a definir el gradiente. El gradiente es la aplicación del operador nabla sobre la función escalar y me define un campo vectorial. ¿Qué campo vectorial? Eso es lo que queremos ahora discutir. Por ahora lo que sabemos es que el gradiente lo que me dicta es si yo me muevo en cierta dirección, cuánto va a cambiar mi función. Pero queremos tener una noción más geométrica o física de lo que me está diciendo el gradiente. Fijémonos que para que el cambio de mi función sea máximo, entonces me tengo que mover en la dirección en la que apunta el gradiente, de tal manera que el dl y el gradiente sean paralelos y el producto punto me dé lo máximo posible. De ahí entonces estamos entendiendo que el gradiente precisamente apunta en la dirección de máximo cambio de mi función. Es más, cuando precisamente evalúo el cambio de mi función en esa dirección, el cambio va a ser la magnitud del gradiente veces el dl. O sea, que la magnitud del gradiente me está diciendo la rapidez con que cambia mi función en esa dirección de máximo cambio. Resumiendo, el gradiente me está dando la velocidad máxima de cambio de una función escalar. Y acabé de decir, me va a definir un campo vectorial. Efectivamente, yo me puedo parar, aquí estoy viendo una función, y voy a pararme en algún punto y evalúo el gradiente en ese punto. Me da una flecha que dicta el vector gradiente en ese punto. Y dependiendo de donde yo me vaya parando sobre mi función, voy a obtener un gradiente distinto. Fíjense, aquí lo que estoy haciendo es mostrando la función en su representación como superficie y en su representación como líneas de nivel. De tal manera que entonces cuando colecciono todo este conjunto de vectores voy a tener un campo vectorial. Y puedo así entonces a un campo escalar definirle un campo vectorial asociado. Otra cosa interesante que podemos notar del gradiente es que también me define las direcciones en las que la función no va a cambiar. O sea, las líneas equipotenciales, digamos, o de equialtura, de la misma altura. Estas direcciones van a ser simplemente perpendiculares al gradiente. Cuando el dl es perpendicular al gradiente, el cambio de la función t va a ser 0. Conclusión. El gradiente es perpendicular a las superficies de valor constante de la función. O el gradiente es perpendicular a las superficies equipotenciales. Para que visualicemos esto un poco mejor, veamos algunos ejemplos. Aquí lo que estoy representando son dos funciones, una que presenta un mínimo y otra que presenta un máximo. Y en algunos puntos del diagrama de nivel he asignado los vectores gradientes correspondientes. Vemos como efectivamente el gradiente es perpendicular a las líneas de función constante. También vemos cómo el gradiente se va aproximando a un valor nulo cuando me acerco a los máximos y a los mínimos. De hecho, como estamos viendo, el gradiente está reemplazando el papel de la derivada. Aquí entonces vemos que para encontrar el máximo o el mínimo de una función multivariable, lo que tengo que hacer es buscar los puntos donde el gradiente sea 0. También observamos cómo el gradiente apunta hacia los máximos
porque precisamente ella está apuntando en la dirección en que la función está aumentando, de tal manera que tenemos que las líneas de campo del campo gradiente van a converger en los máximos y van a emerger de los mínimos. Otro ejemplo muy diciente es el de una función lineal. Aquí estoy haciendo una función que aumenta en y linealmente. Vemos que efectivamente el gradiente es uniforme, la pendiente en todo punto es idéntica. Y las líneas equipotenciales nuevamente van a ser perpendiculares al vector gradiente. Ahora tenemos dos ejemplos de ensilladura donde vemos que efectivamente el gradiente trata de ir hacia el máximo en un caso en y y en el otro caso en x, mientras que divergen en la otra dirección porque se encuentra en el mínimo correspondiente. Y podemos hacer casos más complejos. Vuelvo a la función que ya mostré antes y efectivamente podemos ver puntos donde el gradiente emerge, donde el gradiente converge, y del análisis que habíamos hecho para los campos, entonces ahí va a haber un momento en que podemos entender esto como puntos donde hay cargas eléctricas. Entonces, de lo que hemos dicho hasta ahora, debe ser claro que de un campo escalar yo puedo extraer un campo vectorial, en tanto el campo escalar permita derivarse, o sea diferenciable o suave. Así que entonces ya es simplemente un paso para entender cuál es la relación inversa entre el campo y el potencial, porque hasta ahora hemos dicho, si ya tengo un campo, ¿cómo está el potencial? Lo que queremos ahora es saber, si tengo el potencial, ¿cómo es el campo? Fijémonos en la definición del potencial. Habíamos dicho que el potencial era simplemente la integral de línea con un signo menos del campo eléctrico. Ahora esa integral de línea también la podríamos ver como la integral del diferenciales de potencial. O otra manera de decirlo es tomemos dos puntos separados por una distancia infinitesimal de tal manera que tengo que el diferencial de potencial se puede entender como menos el producto punto entre el campo eléctrico y el vector desplazamiento de L. Si se dan cuenta, comparando con la definición misma del gradiente, veo que el campo eléctrico está jugando el papel del gradiente de potencial. O, para ser más preciso, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Que en este punto no nos debería extrañar, porque habíamos dicho que el campo eléctrico es un campo conservativo. Y por lo tanto podemos definirle una función escalar de donde el gradiente de esta sea el mismo campo. Igual que con las fuerzas y la energía potencial. Y ahí vemos cuál va a ser nuestra forma de proceder, porque debe ser en este momento claro que calcular potenciales va a ser relativamente más sencillo que calcular campos eléctricos. Así que lo que vamos a hacer es calcular un potencial y de allí calcular el campo evaluando su gradiente. El procedimiento es relativamente sencillo. Como ejemplo, tomemos una función escalar arbitraria, un potencial. Supongamos que hemos ya evaluado un potencial cuya expresión es simplemente una constante k con un signo menos veces x por y. Para poderlo visualizar, entonces voy a suponer que depende solamente de x y y. De la definición misma del gradiente, vemos que la componente x del campo es simplemente la derivada con respecto a x de mi potencial con un signo menos. En este caso entonces me va a dar simplemente ky, la componente x del campo eléctrico. La componente y del campo eléctrico va a ser menos la derivada parcial del potencial con respecto a y, o sea, kx. Y la componente z de mi campo eléctrico va a ser la derivada parcial con respecto a z. Como mi potencial no depende de z, entonces no tenemos componente z del campo eléctrico. De ahí se van a derivar algunas observaciones como que en algunas situaciones los campos no tengan alguna componente. Recogiendo estos cálculos, entonces tenemos que el campo eléctrico, que es menos el gradiente del potencial, va a estar dado simplemente por una constante k veces el vector y en i más x en j, que se puede graficar. Entonces aquí estoy graficando tanto mi potencial en su gráfica como superficie, como el campo. Dado el gradiente, tengo que ahora tomar el menos. Tengo que recordar que el campo es menos el gradiente. Antes de cerrar, entonces quisiera hacer un comentario interesante sobre un método de evaluación que estuvimos discutiendo. El método de Gauss para calcular campos eléctricos.
Allí teníamos que encontrar unas superficies que satisfacieran lo siguiente: que el campo fuera perpendicular a ellas y que se mantuviera constante. Ahora, lo que estamos viendo es que precisamente las líneas equipotenciales, en general superficies equipotenciales, en general van a satisfacer esta condición en tanto haya cierta simetría. Por lo menos sabemos que son perpendiculares al campo. O sea, las superficies gaussianas que estábamos allá evaluando en el método de Gauss son superficies equipotenciales. En algunas situaciones donde la simetría es alta, sucede que además el campo al moverme sobre la superficie equipotencial no varía. Y es por eso que entonces en estas situaciones yo puedo utilizar el método. Pero estresando de nuevo, las superficies gaussianas que estábamos encontrando allá correspondían a equipotenciales. Y dicho de otra manera, entonces el método de Gauss se va a poder aplicar en el caso en que yo conozca las superficies equipotenciales y el sistema tenga una alta simetría. Esta relación que aparece entonces entre el potencial y el campo eléctrico nos va a permitir entender mejor el campo de otra manera. La próxima vez vamos a ver que existe una ecuación diferencial que es la que vamos a solucionar, y de hecho hemos estado solucionando con algunos ejemplos, que es la ecuación de Poisson, que es la que discutiremos la próxima vez. Así que muchas gracias y hasta luego. Cuestionándonos cosas tan trascendentales como si el blanco y el negro son una simple ruptura del gris. Pero ante todo, la búsqueda de la razón.